Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de algunos paradigmas que han existido referentes a lo que es la discapacidad, ¿verdad? En la antigüedad se consideraba, existía un paradigma demoníaco, ¿sí? Se llama el paradigma demológico, donde nos hablan que el fisioterapeuta o que las personas con discapacidad eran vistos como poseídas por demonios. Y veíamos por esa razón que la familia la guardaba, la escondía, porque consideraban que si el vecino, el amigo, la familia se enteraba de que esa persona había nacido, se iba a dar cuenta de que había un estigma religioso, ¿sí?, que no permitía que esa persona fuera mostrada a la familia, aún a la familia se le escondía. Después se consideraba, después pasa el tiempo y en los siglos en el siglo XV se piensa que la discapacidad está dada por un castigo divino. O sea, ¿qué he hecho yo? Entonces los padres comenzaban a preguntarse, a cuestionarse, ¿qué he hecho yo para merecer este castigo de tener este hijo con discapacidad? Es a través de estos paradigmas donde comienzan a crearse los modelos, ¿verdad? Los modelos de discapacidad. Y entonces la Organización Mundial de la Salud, tratando de organizar y de darle claridad y pertinencia al proceso y a la terminología de discapacidad, comienza a organizar modelos para que estos puedan ser estudiados y puedan ser comprendidos dentro del proceso histórico de lo que es la discapacidad. Es ahí donde ellos presentan el modelo médico-biológico. El modelo médico-biológico sabemos que es el modelo aquel donde está centrado en lo que es la enfermedad, en el déficit que tiene el individuo. Cómo esa enfermedad produce un déficit y cómo produce, miren la palabra, dice inhabilitación, no se utiliza la palabra discapacidad, o sea, cómo lo inhabilita para hacer ciertas actividades que la persona debe hacer. Entonces, este modelo está basado en síntomas exclusivamente, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Y que eso no le permite hacer el individuo. A este se intenta incluir un modelo terapéutico, ¿sí?, compensatorio, donde se pueda mirar las características individuales del ser humano, pero es ahí donde nosotros los fisioterapeutas comenzamos a entrar. Cuando estaba el modelo médico-biológico, trabajábamos basados en el diagnóstico médico, o sea, trabajábamos basados en los síntomas que esa enfermedad, del diagnóstico médico que nos daba el especialista tratante. Entonces, eso tenía un gran problema, porque aquí lo que nos estaba pidiendo esto era que el individuo tenía que adaptarse a las exigencias sociales que tenía. Miren ustedes, o sea, cómo hacía ese individuo, y la intervención fisioterapéutica estaba dirigida, era eso, cómo hacer que ese individuo pudiera adaptarse a las condiciones sociales que tenía en su entorno. Las exigencias sociales eran en el hogar aún. Sabemos que por la evolución histórica que se ha visto eso, que las personas con discapacidad eran escondidas y no iban a la escuela, no tenían relaciones sociales. Entonces, ¿cómo el desenvolvimiento que él iba a tener iba a ser a nivel de su hogar? Pero sabemos también que la familia los hacía
los hacía dependientes total de lo que era la familia, ¿sí? Él no podía bañarse, no podía comer por sí solo, porque la familia estaba ahí presta para darle solución a la problemática que él estuviera presentando en el momento. Entonces, a través de todo esto aparece el modelo social. Miren que viene el modelo biológico o médico, donde estamos basados exclusivamente en lo que es la enfermedad. El modelo social ya comienza a mirar lo que es la actividad del individuo, en qué tiene que estarse desempeñando, cuáles son los roles que el individuo debe realizar en su vida cotidiana. Además de ver todo lo que es la enfermedad y los déficits que tiene el individuo, mira los factores ambientales. Perdón. Entonces, ya a la discapacidad se le agrega otro componente. Mira que ya no es el componente físico, sino el componente mental. En la conferencia anterior el doctor Marcos nos hablaba algo importante acerca del dolor, cuando él hablaba del dolor como uno de los componentes, y yo pensaba en el momento, digo, sí, el dolor es uno de las categorías que produce mayor discapacidad en el ser humano. Y es lo que él nos decía, es lo que le impide a una persona hacer una actividad, pero es el que lo lleva a la persona a buscar el médico, porque de otra manera, si no hay dolor, la gente a veces dice, no, esto se me pasa, no, es que yo después puedo comenzar a levantar el brazo, puedo comenzar a hacer una actividad. Entonces miren ahí, y él decía, y yo lo puedo, de pronto se le puede llevar a la persona al psicólogo, a eso, pero es que en este modelo social la discapacidad se ve también como que tiene un componente mental, o sea, como mi salud mental, como mis imaginarios, o sea, de la misma persona, cómo se ve ella ante la sociedad, que le faciliten o no hacer las actividades. Miren que en el componente social hay un elemento importante que son las relaciones interpersonales. Ya comienza a gestarse que el individuo no solamente debe estar en el hogar con la familia, sino cómo van a ser las relaciones personales con el resto de la familia y con sus vecinos. Bien, el modelo político activista. El modelo político activista tiene que ver con el modelo social, pero a este se le agrega la lucha pro o por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en este modelo es cuando se comienzan a gestar todos los procesos políticos, y miren que cuando hablamos de políticos no estamos diciendo de que sea la politiquería, es yo como ciudadano, cuáles son mis derechos y mis deberes que yo debo hacer que el Estado no vulnere, respete, pero yo los debo hacer cumplir. Entonces es a partir del modelo político activista donde se comienza a gestar y a gestionar los derechos sociales y políticos que tienen los individuos para la adquisición de sus deberes y de todos los procesos que él debe llevar a cabo como ser humano. En el modelo político activista se hace una lucha acerca de lo que es la discriminación de la discapacidad, considerándose que la discapacidad está entre los grupos minoritarios vulnerables, así como la mujer cabeza de hogar, la mujer embarazada,
las negritudes, ¿sí? Entonces son grupos minoritarios, pero que a partir de este modelo político activista se le comienza a dar protagonismo. El modelo universal. En el modelo universal se presentan las características intrínsecas del ser humano. O sea, miren que comenzamos a ver las enfermedades. Después comenzamos a mirar un poco el entorno de ese individuo. Lo vamos incluyendo dentro de los procesos políticos, pero ahora en este modelo universal comienzan a verse las características personales del individuo. O sea, cuál es su calidad de vida, cuál es el entorno donde vive, cómo es la familia, cuáles fueron sus características en el momento de su nacimiento. O sea, son cosas inherentes a ese ser. El modelo universal nos posibilita determinar un contexto donde se está desarrollando ese individuo. Y miren que ya comienza a aparecer contexto e intrínseco, ¿verdad? La contextualización tiene que ver con su entorno y con la parte individual, o sea, todo lo que es inherente a él. En el modelo biopsicosocial, entonces ya el modelo biopsicosocial, miren todo cómo va cambiando hasta llegar al modelo biopsicosocial. En el modelo biopsicosocial comienza a hacerse el enlace de los tres componentes que han tenido los modelos, como es el fundamento biológico, las motivaciones psicológicas y los condicionamientos sociales que le van a permitir al ser humano poder desarrollar todas sus potencialidades. El modelo psicosocial, entonces dice, tiene un sustrato biológico donde yo voy a mirar las deficiencias que tienen que ver con las estructuras, o sea, con las estructuras corporales, la afección que él tiene en las estructuras y que tiene también en la función o en la fisiología de esos elementos. El sustrato personal, que tiene que ver con las actividades personales que esa persona hace, la calidad de vida, el tipo de alimentación, de alimentación que tiene, el entorno donde vive, y el sustrato social, que tiene que ver con la participación social. Cuando yo hablo de participación social, estoy diciendo que la participación social tiene que ver con todo, con las relaciones personales, con las relaciones en la escuela, con las relaciones laborales, con las relaciones que tiene él con sus iguales. Sus iguales son los que son de su misma edad, los que están en la misma profesión, ¿sí? Entonces, el modelo biopsicosocial trata de integrar todos esos componentes que hacen a un ser humano. ¿Cuál es el objetivo de este modelo biopsicosocial? La igualdad de oportunidades para todos, teniendo aspectos comunes donde todas y todos cabemos en el mundo, todas y todos tenemos necesidades, todos y todos debemos tener oportunidades para realizarnos como ser humano, evitando la marginación de ese grupo social, buscando la igualdad para ser tratados, para ser incluidos dentro del proceso social, y para poder borrar todo lo que es la estigmatización que se ha venido gestando a través de los tiempos de lo que es la discapacidad, buscando paridad, o sea, igualdad para todas las personas. Entonces, es a través de esto que comenzamos a pensar qué es la discapacidad, cuál es el componente o cuáles son los factores que nosotros como fisioterapeutas vamos a estar trabajando a partir de. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, hace una definición de lo que es la discapacidad y nos dice que en la discapacidad tiene que ver, miren, la participación, ¿sí?, que tengan el individuo dentro de los procesos que se dan en su medio o en su entorno,
las restricciones que tiene ese individuo para poder acceder a eso. No es lo mismo decir yo que estoy en la escuela que decir que cuando estoy en la escuela me permiten a mí ser parte de esa escuela. Por ejemplo, yo puedo hablar de una persona que tiene una discapacidad y está estudiando, tiene acceso a la universidad o a la escuela, porque el acceso a la escuela significa que le permiten entrar a ella, pero cuando está en la escuela tiene igualdad de oportunidades. Las preguntas y las actividades que se hacen están hechas para él, para que él pueda participar de todas esas actividades. Dentro de los procesos que se gestan en la escuela, se tiene en cuenta su discapacidad. Entonces, miren que yo puedo tenerlo en el proceso, pero a pesar de tenerlo en el proceso, lo estoy excluyendo de todo lo que es le estoy restringiendo su participación en ese proceso. Porque siguiendo con el ejemplo de los estudiantes, un estudiante en clase, ¿qué hace? Interviene, aporta, pregunta, polemiza, ¿sí? Son procesos normales dentro de un aula. Pero dentro de ese proceso se le permite a las personas con discapacidad que lo haga. Esto viene a colación porque aquí en Bolívar y especialmente aquí en Cartagena, se comenzó a construir el año pasado las políticas públicas en discapacidad. En ese proceso estuvo incluida la universidad. Dentro de toda esa, para la construcción de políticas públicas en discapacidad, fue necesario hacer convocatorias donde estuvieran todos los actores que pueden estar dentro de las políticas públicas. ¿Cuáles son? Las personas con discapacidad, las organizaciones, el Estado, el distrito, la academia, ¿sí? Todos esos que son los que deben estar dentro del proceso, la familia y las personas con discapacidad. Cuando se hacía el proceso de formación de ellos, ¿qué era lo que ellos más decían o lo que ellos más presentaban como problemática? La inclusión en la educación que se está dando a los niñas y niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque se le está permitiendo la inclusión, pero no se están dando los procesos que le faciliten a ese joven lograr el aprendizaje que debe. Los docentes no están capacitados para el proceso. No tienen lenguaje de señas si son niños sordos. No hay elementos en braille si son jóvenes ciegos. ¿Sí? Entonces, las infraestructuras físicas están acordes para permitirle a ellos la accesibilidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de accesibilidad o de derechos, debo tener en cuenta todos esos procesos para que el joven o la persona con discapacidad pueda estar incluido dentro de esos procesos. Entonces, es a partir de ahí que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, comienza a preguntarse, ¿qué se está haciendo en discapacidad? Pero ¿cómo vamos a seguir forjando todo este proceso? ¿Y cómo hacer para que las personas puedan entender todo el proceso? Entonces, comienza a crear los modelos, pero también comienza a crear herramientas para que nosotros podamos comenzar a trabajar en pro y a favor de las personas con discapacidad y que las mismas personas con discapacidad también puedan hacerlo. Es cuando se crea la estrategia de RBC o rehabilitación basada en comunidad. ¿Por qué la OMS decide comenzar a trabajar la RBC o estrategia de rehabilitación basada en comunidad? Porque dentro de los estudios, de las evidencias que hay acerca de la discapacidad, todo dice que la discapacidad es mayor en las poblaciones de escasos recursos. Entonces, no hay acceso para rehabilitación integral.
A partir de ahí la OMS dice, bueno, tenemos que crear alguna estrategia que esas personas sean parte de ese proceso de rehabilitación, ¿sí? Y crea una matriz, ¿sí? Una matriz que viene siendo como una guía, un cuadro donde la rehabilitación de las personas con discapacidad debe estar incluido para que se dé una rehabilitación comunitaria adecuada. Miren que nos dice rehabilitación basada en comunidad, o sea que la rehabilitación van a estar los profesionales enseñando o educando a la población, pero también deben estar incluidas, debe estar, y es importante y son la parte clave de todo el proceso, la comunidad y las personas con discapacidad en esto. Entonces, la matriz que nos presenta la Organización Mundial de la Salud está constituido por 5 elementos básicos que dice que son las necesidades básicas que debe cumplir toda persona para que tenga una calidad de vida buena. Entonces habla de la educación, ¿sí? ¿Cómo son los procesos educativos? Desde el infante, el niño, la educación superior, hasta los procesos formales y no formales que se puedan dar en la educación. Habla de salud, o sea, cómo son los procesos de salud y cómo puede esa comunidad tener participación en su salud. Entonces hablamos de promoción y prevención, ¿sí? Habla de lo social, o sea, cómo ese individuo hace las relaciones con su entorno, con su contexto y con sus iguales. Nos habla también del sustento, y miren que es una de las cosas más importantes de lo que es discapacidad, porque vemos que es muy poco la inclusión laboral que se da dentro de las comunidades con discapacidad. Habla del sustento porque es una necesidad de toda persona de tener un sustento para poder tener una buena calidad de vida. Pero también nos habla del empoderamiento, o sea, cómo esas personas conocen y comienzan a gestar todos los procesos de responsabilidad civil que ellos tienen y cómo le apuntan a que el distrito, el Estado, les pueda garantizar los derechos que ellos tienen. Y ese es un trabajo que se ha venido gestando. Los egresados de la universidad han tenido la experiencia en eso de lo que es RBC, y ha sido un trabajo bastante reconocido. Gracias a Dios todo el proceso ha sido bastante reconocido, pero es un proceso que se tiene que potenciar, porque es la única manera donde la discapacidad no va a ser tan visible por exclusión. O sea, la idea es que la discapacidad esté inmersa en todos los procesos, que las personas con discapacidad no puede decir, ay, es que esa persona tiene discapacidad, no, sino está dentro de todo el proceso y mirar las capacidades más que las incapacidades. Vea que es una palabra fea y por eso ya no, la OMS no utiliza esa palabra. Incapacidades, dice, las dificultades o las restricciones de participación que tiene el individuo. Entonces, a partir de todo eso, la Organización Mundial de la Salud crea la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y las condiciones de salud para darle respuesta a todos esos procesos, que esa va a ser la ponencia que voy a darle más tarde. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Bertilda Kelly. A continuación, la sesión de preguntas. ¿No hay preguntas?
Muy bien, entonces los invitamos a pasar a el break. Tenemos la cafetería, la hemos trasladado acá arriba, entonces hay un espacio de 15 minutos para el descanso. Los egresados pueden acercarse a actualizar sus datos, por favor.